Hoy vamos a tener que seguir estudiando, como vimos antes nosotros en la primera parte de la química orgánica, estuvimos viendo todo lo que son moléculas pequeñas, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es estudiar cómo esas moléculas pequeñas se juntan para formar lo que se llama biomoléculas. Las biomoléculas, como ya vimos antes, las proteínas, son moléculas que están constituidas por estructuras más chicas que las que vimos antes en clase y se juntan y se producen este tipo de moléculas que se llaman biomoléculas porque están relacionadas con la vida. En este caso vamos a estudiar lo que son lípidos, ¿sí? Ustedes han conocido o están familiarizados con la palabra lípidos y en general nosotros a qué lo asociamos? Lo asociamos a grasas, ¿sí? Grasas y aceites. Bueno, vamos a ver que eso es correcto. Veamos ahora en la química orgánica, cuando nosotros hablamos de lípidos, cuando los tenemos que definir, nosotros definimos un lípido como una molécula orgánica que se encuentra en la naturaleza y que tiene una solubilidad limitada en agua. Fíjense que los estamos definiendo por una propiedad física que es la solubilidad en agua, ¿sí? También, al ser poco orgánicos no polares, ¿sí? Entonces, con eso también estamos como definiendo su estructura. Obviamente, cosas insolubles en agua, los aceites, las grasas, pero hay otras, las ceras y otras vitaminas y hormonas. Todos estos tienen componentes no proteicos o son componentes no proteicos de una membrana celular y todos ellos se llaman lípidos. Para nosotros se llaman lípidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los podemos clasificar? Los podemos clasificar en dos grupos generales, ¿sí? Dos tipos generales. Aquellos que son semejantes a las grasas y las ceras, fíjense que las grasas y las ceras contienen un grupo éster, ¿sí? Y este grupo éster puede hidrolizarse. Nosotros ya estudiamos lo que es hidrólisis, ¿sí? Acuérdense que es una ruptura por agua y acuérdense que los ésteres más agua generaba, que se acuerdan que generaba un ácido más un alcohol. Bueno, las grasas, los aceites y las ceras tienen el mismo comportamiento porque son ésteres, ¿sí? Y los otros compuestos que tampoco se solubilizan en agua, dijimos que también existía un segundo grupo que son los que podemos definir como semejantes al colesterol y otros esteroides. En general los llamamos esteroides, ¿sí? Fíjense que estos son compuestos que no se disuelven en agua, se disuelven en solventes polares, pero no, si ustedes se fijan acá, no contienen ningún enlace éster, ¿sí? Y por lo tanto no se pueden hidrolizar. O sea, cuando yo los pongo con agua, no se rompe la molécula generando un ácido y un alcohol. Entonces, fijémonos en las grasas, aceites y ceras, que son los que más vamos a estudiar nosotros porque están más relacionados con lo que es biocombustibles o bioenergía. Las grasas animales y los aceites animales son lípidos, ya dijimos, y se encuentran obviamente distribuidos en la naturaleza. Todo el mundo sabe que nosotros en nuestro cuerpo tenemos grasa, consumimos aceite, que las abejas producen cera. Así que todos estos compuestos tienen una estructura, aunque parezcan distintos, la grasa, el aceite o una margarina, una manteca, todos estos tienen estructuras similares, ¿sí? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué los caracteriza, perdón, a estos? Las estructuras, obviamente, de las grasas, los aceites y los triglicéridos, todos son triésteres, o sea, tienen tres grupos ésteres de glicerol con tres ácidos carboxílicos de cadena larga. Acuérdense, el glicerol era un alcohol que tenía tres carbonos, tres grupos oxidrilo, los correspondientes hidrógenos, ¿sí? Ese es el glicerol. Entonces, tanto las grasas como los aceites, ¿sí? Son ésteres, o sea, se forman a partir de un glicerol más un ácido carboxílico. La característica de esto es que es un ácido carboxílico de cadena larga, ¿sí?
estos ácidos carboxílicos, dependiendo de cuál sea el tipo de ácido que esté formando el éster, nos va a dar si es una grasa o si es un aceite, ¿sí? Ahora veamos, las ceras, por otro lado, son una mezcla de ésteres de ácido carboxílico de cadena larga con alcoholes también de cadena larga. O sea, ¿qué diferencia hay entre las grasas y aceites con las ceras? Es la parte del alcohol. En las grasas y los aceites, como dijimos recién, que van a estar formados a partir de, ¿sí?, de este alcohol, del glicerol. En cambio, las ceras son esto más un ácido graso de cadena larga. En cambio, las ceras es el ácido graso de cadena larga más un alcohol también de cadena larga, pero también tienen una unión éster, ¿sí? El ácido carboxílico que tiene, ¿sí?, tiene alrededor de, en general, se encuentran entre 16 y 36 carbonos, mientras que los alcoholes en las ceras, fíjense, tienen un número de carbonos entre 24 y 36. Esto es lo que diferencia una cera de un aceite o una grasa. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el alcohol que forma el éster es de cadena larga, tiene carbonos entre 24 y 36 carbonos, dependiendo qué tipo de cera. Conocen que hay muchos tipos de cera. Uno de los componentes, por ejemplo, de la cera de abeja es el hexadecanato de triacontilo, ¿sí? Este compuesto es un éster de un alcohol que se llama tricontanol, que acá se los presento. Fíjense, este es el alcohol, tiene 30 carbonos, ¿sí? Por eso triacontanol, y el éster, para el otro lado, el ácido hexadecanoico. Obviamente las ceras se utilizan en la mayor parte para hacer coberturas y naturalmente están en las frutas. O sea, cuando ustedes ven una manzana, por ejemplo, que el verdurero la limpia, la pule, lo que le está sacando es el recubrimiento de la cera. También en las pieles de animales y en estructuras similares. Esas son ceras naturales, ¿sí? Y las grasas y los aceites, acuérdense que lo que nosotros dijimos, que se hidrolizan. ¿Qué significaba eso? Yo lo que tengo es un grupo éster, lo volvemos a repetir, ¿sí? A esto le agregamos un medio que puede ser ácido o puede ser básico, y agua, y este éster se rompe. ¿Cómo se rompía? Generaba el ácido y por el otro lado el alcohol. Fíjense que lo que agrega es la molécula de agua al alcohol y al ácido, ¿sí? Entonces, tres ácidos grasos de una molécula de un triglicerol específico no son necesariamente los mismos. Nosotros dijimos, ¿cómo se formaban las grasas o los aceites? Siempre era a partir de el alcohol, que es el glicerol, pero un éster, ¿sí? Entonces, acá formamos la unión éster y acá tengo distintas cadenas, ¿sí? Entonces, los aceites o las grasas tienen siempre esta estructura. Estos grupos R pueden ser iguales o pueden ser distintos, ¿sí? Obviamente, y en general, una grasa o un aceite natural es una mezcla de estos grupos distintos. ¿Y qué podemos encontrar? Fíjense qué diferencia hay. Esta es la parte del alcohol, del glicerol, y esta es la parte del ácido, ¿sí? Entonces, generalmente los ácidos que podemos encontrar son el láurico, fíjense que tiene 12 carbonos, ¿sí? Acá vamos a ver la estructura. El mirístico, el palmítrico, el esteárico, el arquídico, fíjense que son todos ácidos grasos de cadenas largas, y también que estamos indicando que son saturados. ¿Se acuerdan qué significaba que eran saturados? Claro, eso significa que esos ácidos que tienen o que no tienen, en realidad no tienen dobles enlaces, ¿sí? Todos los carbonos e hidrógenos, ¿sí?, están unidos, de estos que tienen 12, todos están unidos por simple enlace.
En las grasas y en los aceites también encontramos ácidos grasos insaturados. Bueno, cuando definimos como ácido graso, que yo no lo dije, un ácido graso es un ácido carboxílico de cadena larga. ¿Qué es cadena larga? Y bueno, de 12 para arriba. Entonces, esos ácidos grasos los vamos a dividir en saturados o insaturados. El palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico y arquidónico, fíjense que estos son ácidos grasos insaturados. ¿Qué quiere decir? Que tienen una o más dobles ligaduras en su estructura. Fíjense acá, están marcadas las dobles ligaduras que tienen estos compuestos, ¿sí? Y también, obviamente, fíjense que tienen isomerías. Isomerías, en realidad, es una isomería geométrica y son en la naturaleza la mayoría o todos Z, ¿sí? Y bueno, entonces dijimos, una grasa y un aceite está compuesta por una parte que viene del glicerol, que es común, y una parte que tiene ácido graso, o sea, el éster con un ácido graso. Fijémonos, la manteca, grasas animales, la manteca se saca de la leche de la vaca, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Tiene ácido mirístico, tiene ácido palmítico, esteárico como insaturados y el oleíco un 50% de ácidos grasos insaturados. La grasa humana, por ejemplo, es un éster que está compuesto por ácido láurico, ácido mirístico, palmítico, esteárico y como insaturado el oleico y el linoleico. Fijémonos, estas son grasas animales. Fíjense los aceites vegetales. Aceite de coco, 50% de un ácido saturado, 18% de el mirístico, 8% de palmítico, 2% de esteárico, 6% de oleico, que es insaturado, y 1% de linoleico. Fijémonos el de oliva o el de cacahuate, ¿sí? Fíjense, tiene palmítico, tiene esteárico y fíjense la gran cantidad que tiene de ácidos grasos insaturados. Bueno, veamos qué diferencia hay entre el uno y el otro. Fíjense ahí. ¿Qué es lo que ven acá? Fíjense un detalle que es bastante llamativo. Miremos un poquito acá. ¿Cómo sería? Fíjense esta proporción de ácidos que tienen, que son saturados. Fíjense, y fíjense la proporción que tienen los aceites vegetales. Fíjense que los aceites vegetales, ¿qué diferencia ven? Casi no tienen grasos saturados y lo que tienen mucho es insaturados. Fíjense, 80, 60, casi el 100% de ácidos grasos insaturados. Y eso es lo que me da muchas propiedades diferentes. Entonces, fijémonos cuando veamos las propiedades físicas y químicas, los ácidos grasos insaturados, ¿qué es lo que pasa? Tienen puntos de fusión menores que los saturados, ¿sí? Entonces, eso hace que los aceites vegetales, que como vimos recién tienen una alta proporción de ácidos grasos insaturados, sean líquidos a temperaturas ambientes. ¿Sí? Fíjense que el aceite de cocina es un líquido, y fíjense que una grasa animal, o sea, la grasa de vaca, la grasa de chancho, que también lo usamos para cocinar, son sólidos, ¿sí? Eso es porque los aceites vegetales tienen mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Las grasas tienen una forma uniforme, y eso lo que hace es permite empaquetarse en un retículo cristalino, o sea que les permite ser sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Sin embargo, los dobles enlaces introducen doblamientos y deformaciones en la cadena del hidrocarburo. Eso hace más difícil que eso forme una
estructura cristalina, por lo tanto lo hace más difícil a los aceites que son vegetales que sean sólidos. Mientras más dobles enlaces existan en la molécula, es más difícil a la molécula cristalizarse, o sea, llegar al estado sólido, y por lo tanto es más bajo el punto de fusión del aceite. Los dobles enlaces en los aceites vegetales pueden reducirse, o sea, yo los puedo romper y generar enlaces simples. Acuérdense de una reducción, lo que haríamos es pasar del doble enlace a un enlace simple, ¿sí? Estoy, como dijimos siempre, reducción, agrego, aumento la cantidad de hidrógeno, ¿sí? Hidrogenando, ¿sí? Eso es lo que se llama hidrogenación de aceite. Y cuando yo hago esa hidrogenación, produzco grasas saturadas, que son sólidas o semisólidas, ¿sí? Por ejemplo, la margarina se produce por hidrogenación de aceite. Saben que la margarina es similar a la manteca, pero es procedente de origen vegetal. Entonces, ¿cómo se hace? Se hidrogena ese aceite y se solidifica. Al romperse los dobles enlaces, puedo solidificarlo. Otra cosa que es bastante parecida es cuando hacen la mayonesa. Ustedes ponen el aceite y lo empiezan a batir. Ese procedimiento hace que los dobles enlaces se hidrogenen y por eso adquiere una consistencia más sólida, ¿sí? Y cuando hablemos de lo que son ácidos grasos, hay algo muy importante. Esos ácidos grasos sufren una reacción que se llama reacción de saponificación. Esa reacción de saponificación se realiza con una grasa o un aceite en medio básico, o sea, con un hidróxido y en agua. ¿Qué es lo que hace? Dijimos, es una reacción de hidrólisis. El agua rompe las cadenas, fíjense, y ¿qué genera? Una sal, porque estoy poniendo hidróxido de sodio. Entonces me genera la sal del ácido más el glicerol. Se rompe la molécula, ¿sí? Al romper, acá se rompe, perdón. Esta es la parte que me genera el ácido, la sal del ácido, porque estamos en medio básico, y la otra parte me genera lo que es el alcohol, ¿sí? Esto es típico de una reacción de producción de jabón. Los jabones entonces son sales de ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Con sodio o potasio o algún otro catión, ¿sí? Y en realidad, cuando hacemos un jabón industrial, como nosotros utilizamos una grasa, acuérdense que estas R pueden ser iguales o diferentes, lo que vamos a tener es una mezcla de diferentes ácidos grasos de cadena larga. Este proceso es el que se llama saponificación, ¿sí? Y es el proceso para sintetizar los jabones. ¿Y por qué son importantes los jabones? ¿Para qué se usan los jabones? Los jabones nosotros los usamos como limpiadores. ¿Por qué? Porque estos tienen una propiedad muy importante. Fíjense, acá está la estructura, acá está la punta del ácido graso, acá estaría el catión, el sodio, y esta es la cadena carbonada, ¿sí? Tiene una cola larga que es hidrofóbica, ¿sí? Hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Hidro viene de agua y fóbica, ¿sí? Significa que tiene fobia al agua. O sea, esta cola, que es de la cadena carbonada, no le gusta el agua. Y tiene una parte que es hidrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Esto proviene de agua y esto proviene de amor, de querer. Entonces, una parte quiere el agua y otra parte no quiere el agua. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando yo disperso un jabón en agua, este jabón adquiere una estructuras micelares, y han escuchado hablar de micelas, han escuchado hablar de micelas en crema, han escuchado hablar de micelas en muchos lados. ¿Qué es? Las partes que son hidrofílicas, que les gusta el agua, se van para el lado de afuera. Fíjense, se acomodan todas para el lado de afuera. Y la parte hidrofóbica, que va para que es la cola carbonada, se unen o se acomodan para una parte interna. En esta parte se disuelven las grasas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una solución, tengo una grasa y tengo un jabón, se me forman las micelas. Esas micelas en el centro, en el pool del centro, juntan la grasa y eso permite que nosotros podamos
eliminar la suciedad, ¿sí? Por otro lado, también dijimos que no solamente los lípidos, ¿se acuerdan cuando los clasificamos? Dijimos lípidos son grasas, aceites y ceras que ¿qué característica tenían? Se hidrolizaban con agua, o sea, tenían un grupo éster, ¿sí? Uno o más grupos ésteres. Y también vimos aquellos que no tenían grupos ésteres, ¿sí? Estos, por ejemplo, son esteroides. Y se acuerdan también que nosotros vimos, bueno, en realidad no vimos mucho, pero los ésteres es un ácido graso, es un ácido carboxílico más un alcohol. Pero los ésteres también se pueden formar a partir de fósforo. Y estos fosfolípidos son ésteres, fíjense que vienen del ácido fosfórico, ¿sí? Más un alcohol. Estos fosfolípidos, ¿sí? Al igual que las ceras y los aceites, también son ácidos, pero no son ácidos de ésteres, no son también ésteres, perdón, pero no son son ésteres de ácidos carboxílicos, sino son ésteres de ácido fosfórico, ¿sí? En el ácido fosfórico, fíjense que tiene esta estructura, si hacemos una estructura de punto, ¿qué es lo que pasa? Reemplazamos el OH en realidad por un grupo OR y ahí obtenemos lo que es un éster del ácido fosfórico. Estos se llaman fosfolípidos porque son lípidos que vienen de ácido fosfórico, siempre y cuando obviamente esta R sea una R larga. Y estos fosfolípidos son de dos clases generales: los glicerofosfolípidos y los esfingomielinas, ¿sí? Los primeros se basan en el ácido fosfatídico, el cual, fíjense, ¿qué es lo que tiene? En el esqueleto tiene un glicerol, ¿sí? Acá está el glicerol, y ese glicerol tiene para este lado, por ejemplo, un éster común con un ácido carboxílico, y para este lado tiene un éster que es derivado del ácido fosfórico, ¿sí? Tiene dos ácidos grasos y un ácido fosfórico. Esta es la estructura de la fosfatidilcoína. Las esfingomielinas tienen esfingosina o una hidroxiamina relacionada. Miremos cómo es la estructura. Fíjense, acá tienen una cadena de ácido graso, tienen un doble enlace y otra estructura que tiene grupo amino. Esa es la esfingosina, ¿sí? Para formar una esfingomielina, fíjense que en esta parte del alcohol, la parte esta del alcohol, ¿qué es lo que yo hago? Una esterificación con un fosfo o un éster fosfórico, ¿sí? ¿Sí? Bien, estas son estructuras que son características y se las comento para que sepan que cuando hablamos de lípidos hablamos de distintos compuestos. Entonces, cuando hablamos de lípidos hablamos de grasas, ceras y aceites, que son los que forman ésteres con un ácido carboxílico. También hablamos de los que son fosfolípidos, que son aquellas, por ejemplo estas dos, que forman un éster, pero no con un ácido carboxílico, sino con un derivado del ácido fosfórico, ¿sí? ¿Y por qué son importantes los fosfolípidos? Obviamente porque se encuentran en los tejidos de plantas y animales, ¿sí? Y se encuentran entre el 50 y el 60% de las membranas celulares. O sea, las paredes de nuestra célula está constituido por fosfolípidos, ¿sí? Y fíjense que son similares a los jabones. Acá tenemos la estructura de un fosfolípido. Acá está, ¿qué es lo que ven acá? Es el glicerol. Y acá están los ésteres, estos ésteres que son ésteres carboxílicos. Y este que está acá es un éster proveniente del grupo fosfórico, ¿sí? Y como son parientes o similares a los jabones, también forman estructuras similares a las micelas, pero en este caso se llama bicapa lipídica porque se ordenan de forma diferente. Fíjense, la cabeza iónica, que es la que tiene la carga, fíjense que acá tenemos cargas, les gusta el agua, o sea, interactúa con el agua. Y estas cabezas que son no polares, las colas, perdón, van hacia el otro lado. Fíjense entonces que nosotros lo podemos ver. Esta es la parte que está cargada y después tienen dos colas,
¿sí? Entonces, ¿cómo se acomodan cuando yo los pongo en agua formando una bicapa, ¿sí? Todas las cabezas polares van para afuera y las colas van para adentro. Esa es la estructura de nuestra membrana, ¿sí? Entonces, esta membrana es permeable y cumple un montón de funciones debido a sus características. Nos deja pasar el agua, iones y otros componentes hacia adentro de la célula. Esto sería la cobertura de las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, los animales y las plantas, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Ahora les queda hacer los ejercicios.